Gloria al Señor, amén. ¿Contentos? Amén. ¿Contentos? Sí. Amén. Qué bueno. Bienvenidos a la casa de oración. Antes de compartir la palabra del Señor, yo siempre tomo un minutito para dar la bienvenida a otro grupo de personas, así como lo he hecho con ustedes, que están conectados y están recibiendo lo que se produce desde este altar, lo reciben, y me refiero a las personas que están con nosotros a través de la Radio Savage, y también me refiero a los muchísimos hermanos que están oyendo y mirando esta transmisión a través de internet. Y les digo, me sorprende la cantidad de personas que también están en sintonía con nosotros y otros más que lo van a oír y ver después, porque cuando esta predicación ya queda ahí guardada y se transmite, se pasa para otros, el mensaje está llegando a más personas, y yo quiero que a todos ellos les demos la más cordial bienvenida a ser parte de este culto al Señor. Bienvenidos, bienvenidos cada uno de ustedes. Abran sus corazones y sus oídos y seguramente van a ser bendecidos. Tomen su asiento, por favor. No sé si les queda claro la palabra enfoque. ¿Les queda claro? Enfoque. Usando una linterna, una lámpara de mano, uno fácilmente comprende lo que es enfoque. Uno con una lámpara trata de dirigir la luz hacia determinado objeto y está enfocando a ese objeto. Cuando ese vocablo se aplica, como ejemplo, en un culto, lo que quiere decir que nos vamos a enfocar en determinado asunto en ese culto, por supuesto, que sin dejar de atender otros aspectos. Además de los enfoques fundamentales de un culto, porque un culto bien intencionado, como debe de ser todo culto, tiene algunos enfoques. Y estoy diciendo que además de los enfoques fundamentales de un culto, como son, ayúdenme, ¿cuáles son los enfoques fundamentales de un culto? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ese no debe ser uno. ¿Cuál debe decir otro? Ser edificados a la luz de la palabra de Dios. Esos son los enfoques fundamentales de un. ¿Cuál otro? Tener relación, comunión, lo más honesta que puede ser. Eso edifica. Tener, dice David, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso es que yo le doy tiempo para que usted vaya y salude, y cuánto quisiera que lo hiciéramos con entendimiento. Tiene un gran significado el saludo fraternal del pueblo del Señor. Así que además de esos enfoques que son normales en un culto, este culto de hoy tiene un enfoque diferente, un enfoque agregado. Este culto tiene un enfoque evangelístico. La parte fundamental de un enfoque evangelístico es que la presentación del mensaje bíblico apele al intelecto y a la voluntad de los oyentes, particularmente de los amigos. Y ya sé que hay amigos que están aquí en la casa de oración, y otros muchos que van a estar oyendo a través de la radio y a través de internet. Así que la palabra estará dirigida para ustedes aquí. Por supuesto que en esos asuntos del Espíritu Él va a poder bendecirnos a todos. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, no solo a los amigos, sino a todos los que estamos aquí oyendo, vamos a ser bendecidos. Las diferentes declaraciones o aseveraciones, estoy empezando a introducir la predicación de hoy. Las diferentes declaraciones o aseveraciones bíblicas caen en una peculiaridad especial, y es que todo lo que dice la Biblia es probable y comprobable. Eso es aplicable a todos los aspectos bíblicos. La predicación y lo que dice la Biblia tiene esa peculiaridad, que todo puede ser comprobable, probable y comprobable. No hay nada de la Biblia que, ¿y esto qué? ¿Fue cierto o no fue cierto? Siempre puede ser
probable, ya sea historia, geografía, biología, incluso en la profecía, que es la revelación del futuro, eso también puede ser probable, comprobable. Por ejemplo, cuando estamos viendo las profecías del fin de los tiempos y estamos viendo lo que está sucediendo en nuestros días, uno no puede negar que es verdad lo que dice la Biblia. Hasta la gente incrédula dice, es verdad lo que dice la Biblia, porque las verdades bíblicas tienen esa peculiaridad que lo que dice puede ser probable y comprobable. Hay un escritor bíblico, por favor, su atención, hay un escritor bíblico que no solo es reconocido en la Biblia, sino que es reconocido universalmente como un hombre sabio, no comparado con otros humanos, el cual responde al nombre de, qué bueno eso, responde al nombre de Salomón. Hubo un hombre muy sabio, no solo porque la Biblia lo dice. Fíjense que en esa sabiduría de Salomón dice que su fama se extendió por el mundo de su época, y la información de que había un hombre sabio en Israel llegó a un país muy lejos, y era una reina la que gobernaba en ese país, y cuando oyó que había un hombre sabio en Israel, ella hizo preparativos para ir a ver, oír, platicar con el hombre sabio. Y cuando ella logra platicar con él y ya va de regreso y dice, lo que me habían dicho de este hombre era poco a la sabiduría que realmente hay en este personaje. Salomón, estamos hablando de él, o vamos a empezar hablando de él. Salomón es el escritor de 3 libros de la Biblia. Ayúdenme. Nombre. Salmo es escrito por David. Proverbios, por eso es que se llama Proverbios de Salomón. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Él escribió esos 3 libros con un mensaje repleto de sabiduría para la vida. Porque una de las cosas interesantes de Salomón es que él escribió para la vida. Todo lo que escribió era probable y es probable en el día de hoy. En el libro de Eclesiastés, especialmente si quieren ir ya al libro de Eclesiastés, especialmente en el capítulo 3, que Salomón hace una serie de aseveraciones sobre el tiempo, las cuales no solo son consideradas como sabias, sino como inviolables. ¿Qué quiero decir con eso, inviolables? Que no se pueden dejar de cumplir, se van a cumplir. Aunque específicamente el mensaje no viene sobre este aspecto, quiero que leamos esa parte del capítulo 3 de Eclesiastés que se aplica, tiene una aplicación o me da la base, la idea, el origen de esta predicación. Eclesiastés capítulo 3, versículos 1 al 8. Les voy a esperar porque hoy voy a estar leyendo directamente de la Biblia. Y quiero, por supuesto, que ustedes me acompañen. ¿Qué cita dije? Eclesiastés capítulo 3, los versículos 1 al 8. ¿Estamos listos para leer palabra de Dios? Él empezó escribiendo y diciendo: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Cuántos dicen que es cierto eso? Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de... ¿Cuántos han llorado alguna vez? Hay un tiempo para llorar y un tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar.
tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y yo creo que le pudiéramos agregar otros. Todo tiene y una de las sabidurías humanas debería de ser saber qué tiempo estamos viviendo. Es un poco horrible que una persona, no me gusta eso cuando estamos en una velación y la gente está jayaneando y riéndose. Ese no es tiempo de estar haciendo eso. Eso es tiempo de estar considerando lo que es la vida, corta. Hoy le tocó a la persona que está en la caja y más tarde nos va a tocar a nosotros. Hemos leído palabra de Dios. Esta aseveración de que todo tiene su tiempo es aplicable no solo a los aspectos que sabiamente apunta Salomón, sino que a otros aspectos que pueden ser considerados como más importantes que los que ya Salomón citó. Hay otros aspectos que pueden ser considerados como más importantes y que se aplica a este asunto de todo tiene su tiempo. ¿Cuál puede ser uno de esos aspectos que tiene más importancia que los que ya Salomón citó? ¿Cuál puede ser? Él dice que hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Y yo estoy diciendo que hay otros aspectos que no están citados ahí y que son más importantes. ¿Cuál puede ser uno de esos tiempos? Tiempo de buscar a Dios. Tiempo de creer en Dios. Tiempo de aceptar a Cristo, como se dice en el lenguaje popular. Ese para mí es el tiempo más importante que puede haber. Tiempo para recibir o aceptar la salvación. Para mí ese es uno de los aspectos del tiempo mucho más importante. Tiempo para aceptar. Fíjate, hay un tiempo para aceptar la salvación. Esto es una cosa importante. Tiempo de recibir. Fíjate, cuando estoy diciendo tiempo de aceptar la salvación, dice, hay un tiempo que se puede recibir la salvación y habrá otro tiempo cuando ya no se podrá recibir la salvación. ¿Me van siguiendo? Hay un tiempo. Hoy es ese tiempo. Pero va a venir un tiempo en que no se podrá recibir la salvación. No se podrá. Tiempo para creer en Cristo. Esta parte es mucho más sorprendente. Hay un tiempo cuando se puede creer en Cristo y recibir los resultados de creer en Cristo. Hay resultados cuando uno cree en Cristo. Cíteme un versículo. Porque el que no cree, el que cree, es salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado desde el momento que no creyó. Hay un tiempo cuando se puede creer en Cristo y recibir los resultados, y otro tiempo cuando se va a creer en Cristo y de nada va a servir. ¿Cuánto les va quedando claro esto un poquito? ¿Ah? ¿No está un poquito sorprendido eso? Porque se cree que en todo tiempo uno puede creer en Cristo y recibir los beneficios. No. Hay un tiempo, viene un tiempo en que la gente va a querer, bueno, no solo va a querer creer, sino que va a creer y no le va a servir de nada. Y la otra parte, queriendo hablar a los evangélicos, va a haber un tiempo en que cada evangélico va a querer ser fiel, ser un creyente verdadero, y de nada le va a servir querer. Ya no habrá tiempo para querer ser fiel al Señor. ¿Para cuánto me voy explicando? ¿Sí? Levántenme la mano los que creen que así examinando su cerebro. No, sí está claro. No lo he dicho tan claro, pero voy a llegar a ese punto. Es en ese sentido que viene la predicación de hoy bajo el tema, de la parte que ustedes ya deben de memorizar para que de ahí en adelante sea más claro, más sencillo comprender la palabra de Dios. El tema para hoy es creyendo en Cristo demasiado tarde. ¿Quieren repetirlo, por favor? Creyendo en Cristo demasiado tarde. Una vez más. Creyendo en Cristo demasiado tarde. Todos, porque hay muchos que no lo están haciendo.
¿Qué piensa de este tema? ¿Cómo dijimos que es el tema de hoy? ¿Qué piensa de este tema? ¿Cree que tengo razones bíblicas para este tema? Tengo, le aseguro que las tengo. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta predicación. Quise buscar más versículos, pero para avanzar con el material que estaba recibiendo y preparando, solo hay un versículo que habla de esa verdad y de ese tiempo. Versículo que habla de esa verdad y de ese tiempo. Y me refiero a Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, capítulo 6. ¿Qué dice Isaías 55, 6? Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Una vez más leámoslo, ustedes escúchenlo. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Les pregunto, ¿qué piensan de este versículo, especialmente en las palabras mientras y en tanto? ¿Qué piensan? Mientras. ¿Qué significa mientras? Tiempo. Mientras es tiempo. Mientras se puede, porque después de eso ya no se va a poder. ¿Y qué quiere decir en tanto? También quiere decir tiempo. En tanto se puede, hágalo, porque va a haber un tiempo en que no se va a poder, y ahora estamos hablando que va a haber un tiempo en que todo mundo va a creer en Cristo, va a aceptar el Evangelio, pero será demasiado tarde. Estoy entrando a la predicación de hoy. Ya hemos medio contestado qué quiere decir este versículo, y ya vi que ustedes están en la idea. Mientras y en tanto, ya sabemos que tiene que ver en tiempo. Voy a ir rápido, la predicación esta será sencilla. Hay un ejemplo que ratifica esta verdad, que hay un tiempo para creer. Hay un ejemplo que ratifica esta verdad. Voy a hacer preguntas solo por hacerlas, y estas sí no son del todo retóricas, pero se pueden quedar en esa categoría. ¿Cuántos conocen la historia del diluvio? ¿Cuántos conocen la historia del diluvio? ¿Qué saben del diluvio? ¿Qué saben del diluvio? Fíjense, hay películas, hay cuentecitos contados como cuentecito, y por supuesto está la información bíblica. La información bíblica sobre el diluvio está en el libro de Génesis, capítulos cuando menos del diluvio, más específicamente capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 está la historia del diluvio. El diluvio se conoce como el juicio de Dios, por el cual, entre otras cosas, entre otras familias, salvó a una familia de morir ahogada en agua. Esa es como la primera parte. El diluvio se conoce como un juicio de Dios, en el cual salvó a una familia de ser ahogada, pero la humanidad total de aquel entonces pereció por este juicio de agua, el diluvio. Como es el carácter justo de Dios, ¿cuántos aceptan que Dios es justo? Nunca se le vaya a venir: ¿y por qué Dios permite esta cosa? Dios es justo, está permitiendo por algo. Todo lo que pasa bajo el sol tiene una razón de ser. Como es el carácter justo de Dios, siempre que va a realizar un juicio, ofrece una alternativa para ese juicio. Y en este caso la alternativa fue un hombre. Un hombre. Ese hombre responde al nombre de Noé, que le creyó a Dios. Y cuando estamos hablando de Noé y de creer en Dios, estamos hablando de aspectos que no son fáciles de creer. Le creyó a Dios y obedeció a hacer una misión la más complicada que usted puede imaginar. Ese hombre responde al nombre de Noé.
Él fue como una esperanza para la humanidad. Dios escoge a Noé, dice que vio que Noé era justo sobre la tierra, mientras que la humanidad entera se había perdido. Noé guardó y dice, no le voy a esconder a mi siervo lo que voy a hacer, y en lugar de esconderle, le voy a pedir que él se vuelva parte de este juicio, cuando menos lo salvo a él, pero le va a ofrecer la oportunidad de que otros puedan ser salvos. Esa historia, la acabo de decir hace un momento, fundamentalmente se encuentra en los capítulos del 6 al 8 del libro de Génesis. Y usted puede después leer para que compruebe que lo que estoy diciendo es una historia probable, está en la Biblia. Y no solo probable por la Biblia, está probable por la geografía o por la historia de la humanidad. A pesar de lo dramático, porque el diluvio es una historia dramática, a pesar de lo dramático de esta historia, solamente me voy a enfocar en la parte que tiene que ver con esta predicación. ¿Cuál es el tema de esta predicación? Creyendo en Cristo demasiado tarde. Así que solo me voy a enfocar más en esa parte, y lo que diga un poquito, pues solo va a ser para comprobar. Para tener un fundamento bíblico de lo que estoy diciendo, quiero que vayan a Génesis, primer libro de la Biblia. Hoy estoy leyendo directamente de la Biblia, porque algunos quizás no me verían leer porque estaba más leyendo de mis notas, pero hoy quise leer de la Biblia, y quiero que leamos Génesis capítulo 6, los versículos 5 al 8. Estamos hablando del diluvio y solo estoy queriendo tomar aquella parte puntual para la predicación de hoy. Génesis 6, 5 al 8. ¿Están listos? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haber hecho los hombres. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dice hasta versículo 8. Pero Jehová halló gracia ante los ojos de Jehová. Dejemos la lectura hasta ahí. Noé le creyó a Dios y le obedeció respecto a hacer un barco donde no había mares, ni siquiera lluvia. Por eso es cuando estoy hablando de este mandamiento de Dios, del Señor Jehová para Noé, estoy diciendo que fue una cosa muy complicada, muy difícil de creer y obedecer. No tanto aceptar la maldad de la gente, porque la maldad de la gente estaba visible, pero la forma de salvarlo a él y ofrecer salvación para la humanidad fue rara. Hazte un barco, le dijo, y le dio las medidas de todo el barco, cómo iba a ser. Y entra un hombre obedeciendo, y aquí estaba lo complicado. Fíjense, la gente, los antidiluvianos, en alguna manera tuvieron razón de no creerle a Noé. Porque cuando lo ven que está trabajando, haciendo el arca, 120 años, haciendo el arca, trabajando arduamente, la gente llegó a preguntar: ¿y qué estás haciendo? Y él dijo: estoy haciendo un barco. ¿Y para qué estás haciendo un barco? Porque va a llover, porque las aguas van a crecer para que la gente se salve, los animales se salven. Pues estoy haciendo, Dios me ha dicho que va a pasar eso. Y fíjense que hasta ese momento nunca había llovido. Nunca. Y ahora creer lo que nunca ha sucedido es cosa difícil. Pero Noé creyó a Dios. Y creyó a tiempo. Y se puso Noé a realizar el arduo trabajo de construir el arca. Durante aquellos 120 años, la gente vio a Noé y su familia trabajar haciendo aquel barco, tiempo en el que se burlaron de él. ¡Qué loco! ¿Cómo está haciendo un barco cuando nunca ha llovido?
¿Cómo está haciendo ese barco? Y entonces él les decía que Dios les había dicho que iba a llover. Seguramente Noé los invitó a ayudarle para que se pudieran salvar junto con él. No está esto tan literal, pero tiene toda la lógica para poder pensarlo así. Estoy diciendo que lo más seguro es que Noé invitó a que le ayudaran. Pero la gente dijo, no ha llovido, no creemos, no va a pasar, eso no va a ser cierto. El tiempo pasó, ya dije que solo quería hablar de lo puntual. El tiempo pasó y el arca estuvo finalizada y también empezó a llover. Tan pronto el arca, eso es bien emocionante, tan pronto el arca fue acabada, Noé empezó a abrir la puerta para que subieran parejas de los que no eran animales muy limpios, más grupos, más animales de los animales limpios, y el arca se llenó de todos los animales. Y cuando el arca estuvo, hay un versículo que ya lo vamos a leer, cuando el arca estuvo terminada y todos los animales dentro, hay una acción de Dios que vamos a ver en este momento, pero que creyeron demasiado tarde. Cuando empieza a llover, y aquí les voy a preguntar qué piensan ustedes, cuando empezó a llover y el arca empezó, la gente, ¿qué cree que pasó con la gente? Los que no creían, los que se burlaron de Noé, ¿qué cree que pasó? Creyeron, pero ¿qué? Según esta predicación, creyeron demasiado. Seguro que creyeron. ¿Cómo no iban a creer si estaban viendo que empezó a llover y vieron que el arca se mueve y empieza a flotar? Hay unos dibujitos que dicen que la gente se ve queriendo colgarse del arca, pero aquí había un detalle que lo vamos a ver más adelantito. Hubo una rara intervención de Dios. Versículo 16, creo que es del mismo capítulo que estamos leyendo. O del 7:16. Sí, capítulo 7, versículo 16 de Génesis, por supuesto, que dice: y los que vinieron, estaba hablando de los animales, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y ahí la intervención divina. Y, léanlo por favor, o díganlo ustedes en voz alta. Y Jehová le cerró. ¿Qué les parece esto? No fue no fue Noé. Yo pensaría que Noé, si allí había un amigo de él allá abajo llamándole, Noé, yo no me burlaba tanto de ti, ¿por qué no me abres la puerta? Quizá Noé hubiera abierto la puerta, pero como no fue él que cerró la puerta, sino que había sido el Señor Jehová, la puerta se cerró y aunque la gente quiso venir y posiblemente Moisés, ya le voy a ampliar esto, posiblemente Noé hubiera querido que alguien conocido subiera, pero no, la puerta había sido cerrada de arriba. Este asunto de que la gente va a querer demasiado tarde ya está diseñado por Dios. Y va a suceder, escúcheme bien, va a suceder. Los antediluvianos seguramente creyeron en el diluvio y también creyeron que el arca fue el único medio de salvación, pero creyeron demasiado tarde. ¿Están de acuerdo conmigo? La humanidad entera de aquella época pereció. Creyeron, yo no dudo que creyeron, pero que creyeron demasiado tarde. Otro ejemplo, quiero ver cómo voy con el tiempo, otro ejemplo donde se cree en Cristo, pero demasiado tarde. Se cree en la verdad del Evangelio, pero demasiado tarde. Seguramente ustedes se van a recordar este pasaje. Debería decir que hay un acontecimiento universal que le sucederá a todas las personas sin ninguna distinción, después del cual seguramente van a creer en Cristo y en la necesidad de salvación, pero será demasiado
tarde. Voy a repetir esta idea que estoy compartiendo ahorita. Bien, hay un acontecimiento, estoy diciendo, un acontecimiento que debería considerarse como universal, es decir, que le va a suceder, le ha sucedido y le va a suceder a todo ser humano. Y que ante ese acontecimiento lo más seguro es que habrá una necesidad de salvación, una idea de creer en Cristo, pero será demasiado tarde. ¿A qué acontecimiento creen que me refiero? Muy adelante, más atrás. Porque recordarán que dije que hay un acontecimiento que ya ha sucedido y va a seguir sucediendo, después del cual toda persona después de ese acontecimiento cree que el evangelio era la verdad, cree que Cristo murió para salvar a los pecadores, cree que hay salvación para los seres humanos, pero que ya se cree demasiado tarde. Ese acontecimiento es la muerte. Ese acontecimiento es la muerte. Y en la Biblia encontramos un ejemplo de lo que estoy hablando. En la Biblia encontramos un ejemplo de lo que... La muerte, yo creo que no necesito hablar mucho. Ya sabemos que la muerte le va a suceder a los ricos, a los pobres, a los sabios, a los menos sabios, a la gente joven, a la gente mayor. Le va a suceder a todos. Y yo estoy convencido, fíjate que con ese asunto de la gente que no cree en Dios, hay un hombre conocido sobre la evolución, por ejemplo, que es el que le da origen a esa teoría de que se sabe, hay historia de él, que a la hora de morir, él pidió perdón por lo que había enseñado. Porque él había enseñado que no existe Dios y que el ser humano viene como una evolución, que no hay creación en el ser humano. Pero a la hora de morir, porque estoy aseverando que así lo creo, que después de la muerte o cuando uno se acerca a la muerte, uno se vuelve creyente. Es poca la gente que ya se siente que está ante la muerte y sigue rebelde y sigue malcriado. Es poca la gente. La mayoría, el 99%, y debería decir 99.99%, a la hora de sentir si hay escalofríos o lo que se vaya sintiendo, empieza a creer que es verdad en el Evangelio. Lucas capítulo 16, y vamos a ir a esa parte de la Biblia. Lucas capítulo 16, y estoy leyendo párrafos un poco extensos, del 19 al 31. Debería de haber contado la historia, pero creo que este asunto de leer la palabra de Dios tiene su lugar. Estoy diciendo San Lucas capítulo 16, versículo 19 al versículo 31. El pasaje es bonito. ¿Está bien? Había un hombre, pueden leer conmigo, van conmigo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí estamos hablando de un tipo de persona. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí estamos hablando de otro grupo de personas. No sé a dónde se ubica usted. Y ansiaba saciarse, el segundo, ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí entra lo más serio. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, porque esto es lo que yo digo que le va a suceder a todo mundo. Qué terrible sería que solo los pobres nos muriéramos. O qué terrible sería que solo los ricos se murieran. No, pero aquí no hay ni rico, ni pobre, ni feo, no estoy cantando la canción, pero estoy aseverando que no hay nadie que se salve de la muerte. ¿Por dónde voy en la lectura? 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Estamos hablando del rico ahora. Y vio de lejos
a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. No sé si ya van comprendiendo aquí que el hombre se está volviendo un creyente total. Ahora Abraham era su padre. Padre Abraham, ten misericordia. Hoy quería que tuvieran misericordia. Ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora él sabía que estaba en el infierno. Antes no creyó en eso. Él creyó que su gloria estaba en las riquezas, pero ahora él cree en el infierno, ya cree en el infierno. Pero Abraham le dijo: hijo, acuerda que recibiste también bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Fíjate qué cosa más rica, en ese más importante. Fíjate que ahora este rico está queriendo que su familia, está trayendo invitados al culto de enfoque evangelístico. Él no quiere que sus hermanos vengan y dice: mande allá a la casa para que vayan a predicarle a mi familia. Aquí ni los evangélicos queremos invitar a la familia. Pero allá el rico estaba desesperado pidiendo que fuera Lázaro o alguien a hablarles allá del evangelio. Porque tengo 5 hermanos, dijo él, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Una serie de lecciones en este pasaje. Cuando una persona murió sin haber confesado, sin haber creído en el evangelio, sin haber permitido que el Espíritu Santo entre a morar a su corazón, no hay nada ni nadie que lo pueda sacar de a dónde ha ido a parar. No hay nadie, no hay nada. Engaños existen y la gente es tan crédula que cree en esos engaños. No, después de que se muera, vamos a ver cómo lo sacamos de allá. Y nadie podrá salir de donde ya fue, que fue lo que ganó mientras estuvo vivo. Porque hay tiempo para creer. Ese tiempo para creer es cuando uno está vivo. Ahora, los que estamos aquí y los que me ven y oyen por los medios, hay tiempo ahora de creer en Cristo. Pero va a venir un tiempo en el que no se va a poder. Ya hemos leído el pasaje en el cual presenta con claridad lo que estamos hablando. Hay tiempo para creer. Y ya saben, murieron las dos personas murieron, pero uno había creído a tiempo. El otro no creyó a tiempo, y al no creer, no importa que después creyó. Porque si creyó, yo no dudo que ese hombre fue más creyente que cualquiera de nosotros, pero creyó demasiado tarde. Habrá otro acontecimiento. Quise poner suficiente material para que no queden dudas. Habrá otro acontecimiento después del cual muchísimos creerán demasiado tarde. Repito este postulado. Habrá otro acontecimiento. ¿Por qué digo habrá? Porque no ha sucedido. Está por suceder, vendrá. Habrá otro acontecimiento después del cual muchísimos, por no decir casi la humanidad entera, muchísimos creerán, pero creerán demasiado tarde. ¿A qué acontecimiento me refiero? Esto incluye a los evangélicos, porque la mayoría de evangélicos decimos que creemos en esto, pero es mentira, no creemos, porque si creyéramos, las cosas fueran de otro modo. Este acontecimiento lo describe Pablo en los términos siguientes, y una vez más vamos a ir a ese pasaje. Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, creo que sí es primera,
Primera Tesalonicenses, capítulo 4, los versículos 16, 17 y 18 me parece. Si quieren empezamos leyendo del 15. Primera Tesalonicenses 4:15. ¿Estamos? Los veo fogueando su Biblia. Amén. Por lo cual, estoy leyendo palabra de Dios, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está hablando aquí de los muertos. Yo debería de parafrasearlo de otra manera. Yo debería decir, decimos esto en palabra de Dios, que tanto los que estemos vivos como los que ya murieron, cuando venga el Señor por su iglesia, y luego sigue el versículo. No, ninguno de los dos, ni los muertos ni los vivos transformados, iremos adelante, sino que en el mismo momento, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dije que habrá otro acontecimiento después del cual todo mundo va a ser creyente, o en su mayoría van a ser creyentes. Ese acontecimiento se llama, yo lo llamo, traslación de los santos. Es más conocido como rapto de la iglesia, como arrebatamiento de la iglesia. Cuando suceda eso, ¿y cuándo va a suceder? La Biblia dice que sonará la trompeta de Dios, los muertos en Cristo van a resucitar primero, los que están vivos van a ser transformados. Por supuesto que nos está pasando igualito a lo que le debió o le hubo haber pasado a Noé, que se nos está diciendo cosas que parece que son difíciles de creer. Porque lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo ahora, es que va a venir un momento, viene un acontecimiento en el cual todo creyente fiel, verdadero creyente, no mediocre creyente, no creyente tibio, sino verdadero creyente, que sin importar por dónde esté y a dónde vaya caminando, va a ser transformado, va a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo angelical, va a ser transformado. Y los que hemos ido a dejar al sepulcro, creyentes verdaderos, no creyentes, porque hoy no sé por qué la gente cae en estos engaños. La persona fallecida ha andado en desobediencia, pero a la hora de estar muerto, a la hora de la velación, ese ha sido el mejor creyente. ¡Mentira! Esto hay que hablarlo con seriedad. Entonces, viene un momento cuando los creyentes verdaderos van a ser transformados. Como no se ha visto, nadie lo cree. ¿Cuántos lo creen? La Biblia lo dice. Ahora, si lo cree, póngase bien a esto. Los muertos van a resucitar, los muertos que murieron en Cristo. Como yo lo digo, los muertos vivos van a resucitar. Y los muertos y los vivos muertos también van a ser transformados. Pero el punto que estoy diciendo es que después de ese evento, escúcheme bien esta parte. Después de ese evento, el número de incrédulos va a ser muy poco. En su mayoría van a ser creyentes. Solo que van a ser creyentes por favor, demasiado tarde. Y le voy a simular. ¿Qué cree que va a pasar con una cantidad de creyentes tibios que hay en el día de hoy? Sucedió esto. Quizás se fue un pariente, quizás se fue alguien que conocía y desapareció. ¿Qué cree que va a pasar con la cantidad de creyentes tibios? ¿Que van a creer? ¿Qué cree que va a pasar con las familias de ese que se fue, que desapareció? ¿Qué cree que va a pasar? Que va a ser creyente. ¿Qué cree que va a pasar con los incrédulos, con los que no han querido oír? Que cuando empiecen a ver lo que va a pasar, lo que ya sucedió, ¿qué cree que van a hacer? ¿Van a creer? ¿No lo cree usted así?
Ya puede imaginarse un matrimonio que él o ella, uno de ellos bien entregado al Señor y llevando en el lomo al otro. Ya puede imaginar un papá con sus hijos que no quieren, o hijos con sus papás que no quieren. Pero sucedió esto. No todo el mundo va a ser creyente. Todo el mundo va a andar buscando el evangelio. Y hay cosas durante ese tiempo que están escritas y no las creemos. Dice que la gente va a buscar morirse y la muerte va a huir. Mucha gente va a andar buscando predicadores, buscando a otro creyente que ore con él o ore por él, pero será demasiado tarde porque hay tiempo para creer. Ahora, aquí es donde está lo difícil, porque nosotros hablamos de cosas que en el fondo no las creemos. ¿Cómo cree que viviríamos? ¿Cómo cree que andaríamos por la calle? ¿Cómo cree que hablaríamos? ¿Cómo cree que estaríamos en la casa? Hasta lo más sencillo, ¿cómo cree que nos vestiríamos si supiéramos que hoy va a venir el Señor? Que este día va a ser ese evento, que va a sonar la trompeta de Dios y que el Señor Jesucristo va a venir allí en las nubes. Porque no estoy hablando de la segunda venida de Cristo, estoy hablando de la traslación de los santos. El Señor Jesucristo no viene a la tierra, viene allá a las nubes, y el Espíritu Santo va a transformar a los creyentes que están vivos, viviendo vidas agradables al Señor, y va a resucitar a los muertos verdaderamente en Cristo, y de ahí los lleva y se los entrega al Señor Jesucristo en las nubes. La pregunta que hice es: ¿cómo cree que viviríamos si creyéramos que eso va a suceder? Si hoy en este culto aquí, los que estamos aquí y los que me oyen, creyéramos que esto va a pasar, no sé cuándo, y eso es lo grave, que no se dice cuándo, pero creyéramos que va a pasar, ¿cómo cree que saldríamos aquí de hoy al terminar el culto y nos vamos para la casa y ¿cómo cree que nos comportaríamos? ¿Ah? Mire, yo me esperaría ver eso. Tan pronto terminamos el culto, los que están ahí, yo estoy viendo a varias parejas que están con su compañero allá a la par. Desde ese momento, con mucho cariño, tomaríamos a la otra persona a la par. Hija, vámonos para la casa del Señor, para nuestra casa, hija. Y al llegar a la casa, hija, te voy a ayudar para que hagamos juntos la comida. Y la mujer diciendo: ay, mi amor, aquí te tengo este bocadito más. No le voy a echar veneno porque no va a... Iríamos diferentes, seríamos otros. Pero el problema es que no creemos, y el gran problema es que vamos a creer. Le aseguro que vamos a creer. Ya puede imaginar un creyente que oyó esta predicación, pero no le vale y sigue igual. Cuando pase, esto fue lo que dijo él, y ya pasó. ¿Y qué puedo hacer? Nada. No puede hacer nada, porque hay tiempo para creer. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, pero este pasaje nace en el Antiguo Testamento, 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2. Porque dice, y está escrito así por Pablo, haciendo alusión a algo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Porque dice: en tiempo aceptable te he... Yo tengo una bendición del Señor en este asunto de leer la Biblia, en que con facilidad interpreto lo que dice. Dice, porque dice: en tiempo aceptable te he oído. Está hablando Dios, está hablando el Señor Jehová. Eso quiere decir que hay un tiempo en el que Él sí puede oír. Dice: en tiempo aceptable te he oído. Él no va a oír en aquel otro tiempo. Él puede oír ahora. Y sigue diciendo el versículo: y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. Aquí ahora el día de salvación.
Yo quiero invitarles a que recitemos en voz alta esa última frase, esa última oración de este versículo. Por favor, todos juntos, yo quiero invitarles a que recitemos, a que digamos en voz alta este versículo. Dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Una vez más. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No espere creer. Usted va a creer. Hermanos, en la fe, usted va a ser un buen creyente, pero ya va a ser demasiado tarde. Es asunto de hacerlo ahora. Porque he aquí ahora en tiempo aceptable. Porque he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No espere creer cuando ya de nada le va a servir. El tiempo de creer es hoy, es ahora. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.